Esto es SEC, Spots and Rock and Roll. Muy buen día a nuestra comunidad SEC y a todos los que nos están escuchando allá afuera, sean de donde sean y estén en donde estén. Ya empezamos SEC, Spots and Rock and Roll, el programa de lo más nuevo en publicidad, en creatividad, innovación, tecnología, medios, comunicación y hoy mucha política. Aguántense nomás. Y mucho rock and roll. Soy Arturo Mora y nos acompaña en la producción del programa nuestro querido José Pablo González, el Diablo, el encargado de la cabina y el mejor analista de los Vaqueros de Dallas de todo México. Y César Armengol, la voz de Terciopelo del SEC y la cabeza de SEC Radio. Y aquí, presente con nosotros, José Antonio Valdés, el presentador de su programa Miradas al Cine por SEC Radio y director de la carrera de cine y televisión. Bienvenido, José. Hola, maestro Arturo, qué gusto estar aquí con usted un jueves más, pues una mañanita muy agradable y además pues con un invitadazo de lujo que viene mucho a colación pues por este momento tan álgido que está pasando por nuestro país, un momento difícil, complicado, pero que bueno, trataremos de reflejarlo aquí en nuestro programa con mucho buen humor y sobre todo la sabiduría, la muy notable sabiduría de nuestro invitado de esta mañana, maestro Arturo. Y bueno, recordarles que pues por el día de la conmemoración del 5 de mayo, ayer no hubo Miradas al Cine, pero Miradas al Cine se pasa terminando este programa, así es que pues ustedes no le apaguen a SEC Radio, síganse, porque quedó también muy padre este programa de Miradas al Cine. Así que pues muchísimas gracias, Arturo, como siempre, muy buenos días. Muchas gracias, pues eso, aprendan de cine, chamacones, así que después de no le cambien. Y hoy, hablando del invitado, hoy tenemos un invitado que es de casa, ya saben, es nuestro, ya digo nuestro porque es del SEC, nuestro doctor en ciencia política, nuestro maestro en relaciones internacionales, nuestro licenciado en ciencias de la comunicación, y aquí nos vamos a apropiar algo que yo la verdad no creo ganármelo. Nuestro Premio Nacional de Periodismo del SEC. Así que ya le robé un pedacito del Premio Nacional al buen David Mendoza. Bienvenido, David. Oye, qué gusto estar con ustedes, Arturo, José Antonio, como siempre. Bueno, yo me divierto mucho, agradezco muchísimo la invitación y sobre todo, ¿saben qué? No hay nada como estar en la emisión del SEC y sobre todo pues estar aquí para que nos escuchen y nos vean todos los chavos, todos los estudiantes de todas las carreras y que bueno, pues vean que nosotros que nos dedicamos a esta cosa que tiene que ver con la comunicación, estos elementos que tienen que ver pues con todas las carreras, la publicidad, el marketing, las relaciones públicas, el asunto de la moda, el cine, bueno, pues todos vamos ahí en conjunto y que bueno, pues hay tema para platicar. Iba a decir hay toro, pero no hay que decir esas cosas. Hay que decir, hay tema para hablar y pues aquí muy a la orden y mira, ahí está, yo me dejo, soy suyo. Venga, pues hoy precisamente, ya que logramos tenerte por acá, pues vamos a aprovecharte y vamos a hablar sobre temas de comunicación política, de campañas electorales, de los mismos medios que están involucrados en todos estos procesos, en democracia, en ciudadanía. Chavos, por favor, no se espanten. Esto no es un programa de análisis político, acá añejo, no. Para eso está aquí precisamente David, para que nos aterrice todos estos rollos, todo lo que está sucediendo en el lenguaje de nosotros, de los mortales, y que podamos entender pues un poquito más pues todo lo que está sucediendo en toda esta maraña de políticas y de toros y vaquitas que vamos a platicar a continuación. Y abrimos, vamos a meterle ahí unas rolitas ahí medio interesantes que están también ahí como con el rollo también pues medio politiquerío, medio social, pues porque vale la pena y como que me late, como que le van a gustar también a David, así que abrimos precisamente el programa con Señor Matanza de Mano Negra. Mano Negra, pues bueno, fue una banda con gran influencia, no nada más en Latinoamérica, sino sobre todo en Europa, en la década de los 90.
conjugó, mezcló muchos estilos como el rock, música africana, hasta el flamenco, el ska, el reggae, el blues, etcétera, ¿no? Y este grupo, muchas veces la primera vez que escuchamos el grupo no sabías, bueno, a ver, ¿de dónde es? ¿Es un grupo de España? ¿Es un grupo colombiano? No, pues el grupo fue formado en Francia a finales de los 80 por Manu y Antoine Chao, junto con su primo Casariego. Y fue uno de los grupos que en su momento, pues bueno, fueron de los grandes influyentes en el rock en español. Y precisamente esta canción de Señor Matanza sale en el cuarto disco, en el último disco, desafortunadamente como grupo, porque luego Manu Chao hizo unas cosas increíbles, o ha hecho unas cosas increíbles. Sale en el último disco, El Casa Babilón, un gran disco lanzado a mediados de los 90s. Este disco está ubicado, lo ubican en el lugar 15 entre los 100 grandes discos del rock de los 90 según la Rolling Stone, y según críticos que le saben al asunto, pues fue el mejor disco del grupo, inclusive hasta el video, no sé si lo hayan visto, fue también así como que muy distinguido, ¿no? Porque todas las imágenes que salieron en el video, la mayoría de las imágenes que salieron en el video, fueron así tomadas como que de manera medio escondida, ¿no? Porque la cámara estaba dentro de una bolsa. ¿Por qué? Pues porque en ese momento pues, hicieron unas tomas allí en Colombia, pues los militares estaban medio perrones, no podían hacer ese tipo de grabaciones, pues entonces metieron la camarita ahí adentro de la bolsa y la verdad le salió bien, bien interesante. Y esta canción, pues bueno, habla de cierta manera como que nos comunica todo este rollo de ese poder corrupto que no nada más existe en estos países en los que vivimos en Latinoamérica, sino también se ve en Europa, ¿no? Y entonces, pues por eso también les latió hacer esta canción. ¿Qué les parece? Sí. Mire, maestro, pues yo creo que, viendo la letra de Señor Matanza, que es una canción extraordinaria del grupo Mano Negra, yo más bien diría que es como ese otro poder, el verdadero poder, ¿no? Es decir, que para quienes hemos vivido en algún momento de nuestras vidas en los barrios bravos, ¿no? Y que hemos conocido estos otros paraísos, ¿no? Pues sabemos muy bien que esta letra de Señor Matanza nos habla de ese poder fáctico que no se ve y no se entiende muy bien quién es, pero que todo el mundo respeta y donde, pues obviamente tú como gente del barrio te vuelves banda porque vives ahí, pero inmediatamente sabes que hay ese otro poder, un poder escondido, un poder del que no se habla, pero es un poder que beneficia, es un poder que maldice, es un poder de este Señor Matanza que en su nombre lleva el nombre de muchísimos capos y muchísimos personajes que también, y eso es algo bien interesante que a ver si David nos puede iluminar un poquito en ese sentido, cómo también esta figura del capo acaba teniendo un lugar en la cultura popular, cómo estos personajes, a diferencia de políticos que nos dicen tontería y media en sus campañas, estos cuates saben llegarle al corazón de la gente y saben crear una base social que los defiende, los fomenta y hasta los procura. Entonces, gran canción, maestro, y sin duda, pues una canción que habla de una herida muy sangrante para todos los países de Latinoamérica, porque el señor Matanza, pues viene de por allá, pero aquí tenemos señores Matanza hasta por manzana, querido maestro Arturo. Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está. Oye, José Antonio, Arturo, pues déjenme presumirles que yo fui a ver a Mano Negra allá en los 90, en el mítico Look, la última carcajada de la Cumbancha, ahí en la calle de Perpetua. Hoy hay una tienda comercial muy cerca, ahí en Te la comes, ¿no? Y después tuve la oportunidad, no recuerdo cómo, de un concierto mítico que se realizó en el Toreo de Cuatro Caminos, ahora también ya desaparecido, y donde tocó no solamente Mano Negra, Maldita Vecindad, Café Tacuba y toda ese gran cúmulo de grupos de rock en español, que en su momento Casino era otro de los grupos que estuvo en ese concierto. Y fíjate que llama mucho la atención, Arturo, porque precisamente, y Toño creo que lo mencionaba muy bien, esta idea del personaje que vive en la calle, que se hace de poder en la calle,
y que entonces tiene estas características que están alejadas del líder burocrático, del que está en el palacio, del que está en la oficina administrativa y atendiendo. Y eso me recuerda mucho, hace unos 15 días en mi clase de opinión pública, les ponía yo a los chicos un fragmento de una película que tú vas a recordar muy bien, José Antonio, que se llama Danton. Y en esta película de Danton, donde sale Gerard Depardieu, hay una escena mítica donde Danton se invita a una cena a Robespierre, que es el amo del terror en ese entonces, en esta época de la Revolución Francesa, y le reclama y le dice, tú hablas del poder. Y el poder, bueno, pero pues visto desde el ámbito de la aristocracia, desde el ámbito del palacio, desde el ámbito donde gobiernas, pero yo conozco el poder y el poder está en la calle. Dice, y tú no conoces ese poder. Y en este mismo sentido, señor Matanza retoma justo este poder que empieza a emanar en las calles, este modelo de transformación que precisamente viene a finales del siglo XX y que obviamente nos va dando estas libertades que no se tenían. Y creo que aquí, en este sentido, habría que subrayar mucho esto que señalan ambos, sobre todo Arturo, cómo fue filmado señor Matanza en un momento en el cual la guerrilla colombiana, los secuestros en Colombia a funcionarios políticos, a funcionarios públicos, el narcotráfico estaba en ese gran momento de auge, ¿sí? Un enfrentamiento directo en estos poderes fácticos, este señor Matanza que representaba a los dos grandes capos del narcotráfico en aquel momento, lo que era el cártel de Cali y lo que era el cártel de Medellín, y que obviamente tenían este encontronazo directamente con el gobierno colombiano, pero a su vez el resto de otros grupos que estaban ligados a las famosas FARC, que era una guerrilla en cual, bueno, pues de alguna manera pretendía generar todavía cambios importantes dentro de Colombia, y también este tránsito que se está dando hacia el famoso modelo neoliberal, este famoso modelo de apertura de mercados, obviamente de globalización, donde las mercancías están, pues literal, fluyendo de un lado a otro, pero lo más importante, y que creo que también hay que mencionar, que la parte cultural, la parte ideológica, la parte en donde las costumbres, la música, empieza a permear en muchos sentidos a los jóvenes, se da pues justo en manifestaciones como esta. La verdad es que fue toda una experiencia, fue algo mítico que mira, yo conservo muy bien en la memoria el momento en que en vivo me tocó ver a Mano Negra y por supuesto entrarle al slam en aquel entonces, cuando podía, o yo creo que intento y seguramente salgo con 3 costillas rotas. Con 3 costillas rotas, pero qué divertidota te dabas. Ah, claro. Ah, ¿verdad? Muy Eso bien. sí. Pues esto ya es historia. Esto es historia. Bueno, pues hablando de todo este rollo de política, ¿cómo se ha ido armando, cómo se ha ido orquestando todo ahora que le llaman la imagen política, ¿no? Y cómo se combina con todo el concepto de la comunicación, ¿no? Dicen que por ahí el debate presidencial que tuvo su boom, también en la televisión, el que se dio entre Nixon y Kennedy en 1960, dicen que marcó como un antes y un después entre lo que estaba sucediendo en el tema de imagen política, ¿no? Porque en ese momento, pues bueno, Richard Nixon, que era en aquel momento, pues bueno, el vicepresidente, cuando estaba Eisenhower todavía en la presidencia, pues cayó en unos errores que probablemente ahorita serían ya como que muy obvios, pero pues en ese momento se notaron demasiado, ¿no? De entrada, pues ni siquiera, cuando ya iban a salir frente a la pantalla, frente a las cámaras, lo iban a maquillar y el buen Nixon dijo, no, a mí no me vengas con mariconadas, a mí no me maquilles, yo quiero salir así como soy, no me vengas con polvos y con jaladas, ¿no? El resultado es que acabó saliendo ahí pues con una cara paliducha y aparte pues era un tipo pues, con la barba muy cerrada, ¿no? Entonces pues toda la parte de acá de la barba parecía que era Pedro Picapiedra, ¿no? O sea, parecía que tenía como la cara sucia, ¿no? En cambio,
por el otro lado, Kennedy se dio el lujo, se puso tan abusadillo, que se dio el lujo de antes irse a tomar unas, cuantos rayos de sol para quedar así bronceadito, tipo, ¿cómo se llama? El papi, ¿Palazuelos? Palazuelos, el diamante negro. El diamante Exactamente, negro. era el diamante negro de los 70 de los Kennedy, así quería salir, y pues bien bañadito, bien peinadito, sí se dejó maquillar, y a final de cuentas salen en este debate, los acaban viendo, dicen que más de 70 millones de personas, imagínense, en los años 60, estar esa cantidad de personas que te estén viendo en ese momento, pues acabó, o sea, más allá de lo que pudiera salir en el discurso en el momento del debate, la misma imagen que tenía Kennedy, pues acabó dándole pues unos cuantos puntos a su favor, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta cómo hasta ahora todo este tema de la comunicación política no se puede desprender de la misma imagen política y que no se puede desprender tampoco inclusive hasta del discurso, y ahora nos estamos dando cuenta en la actualidad, ya lo podrán ustedes también comentar con nuestro buen Prezi, como con todos sus partners, e inclusive con todos los demás que están ahorita en la que se supone que están en el PAN, en el PRI, en el PRD, en cualquier otro partido, todos están cayendo como que en errores en su discurso e inclusive en su imagen, ¿no? Entonces, no sé cómo vean, digo, si no han aprendido aquí desde los años 60, después de estos errores, y que siguen cayendo en grandes errores hasta ahora, y que ya hasta nos dan risa y se convierten en memes, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe qué, maestro? Yo me iría más atrás, yo me iría 30 años antes de esta experiencia de Kennedy y Nixon con la figura de Adolfo Hitler, y que bueno, ahí el cine fue el responsable de crear a este monstruo mediático a través de un documental que se llama El triunfo de la voluntad, la crónica del Congreso de Nuremberg de 1934, que Leni Riefenstahl, una de las cineastas malditas de la historia, malditas porque, pues bueno, a ella le tocó cargar el peso de todo el cine del nazismo, y que pues fue contratada y cumplió con una chamba que le dieron, que era, vamos a ensalzar la figura política de Adolfo Hitler. Entonces, muy inteligentemente, a través de simbología muy bien utilizada por Leni Riefenstahl, es como vemos este avión que aterriza en la ciudad de Nuremberg y que te da la idea de que el Führer literalmente llega del cielo y baja entre la gente. Y es un personaje carismático que carga bebés, que saluda a las mujeres, que reconoce el trabajo de los hombres, que desde luego está muy al pendiente de las actividades que realizan estas juventudes nazis, perfectamente bien vestidos, con estos rostros perfectos y arios. Es decir, el proyecto de nación de Hitler, en esta película de Leni Riefenstahl, si uno no tuviese la distancia histórica, si uno hubiese vivido en la Alemania de 1934, uno estaría absolutamente convencido al terminar la película de votar por Adolfo Hitler para canciller de Alemania. Creo que afortunadamente, y el maestro David nos dirá, la lección de Leni Riefenstahl nadie se la ha aprendido, porque nadie ha vuelto a crear un monstruo mediático de ese tamaño, y menos a través de una imagen poderosísima. Esto que, por ejemplo, vemos ahora y que no lo saben hacer, de querer ensalzar la figura de un político, siempre retratándolo hacia arriba. Si se fijan ahora, todos los políticos están retratados en un medium shot de frente, como para hacerlo sentir que está a tu altura. Pero Leni Riefenstahl jugó al revés. Siempre la cámara está viendo a Hitler hacia arriba, jamás se le ve hacia abajo. Y eso obviamente para un votante significa una figura de poder. Afortunadamente creo que le han aprendido muy poco a Leni Riefenstahl y todo acaba pues ahora hasta en TikTok, ahora los candidatos están echándose bailecitos, ¿no? Hay un candidato de Puebla que se parece mucho a Daniel Radcliffe, no sé si ya pudieron ver el póster, y el cuate está literalmente vestido de Harry Potter para llamarte al voto. O sea, bueno, a ver el maestro David qué nos dice, porque esto de imagen, esta imagen política
creo que estamos pasando en México por uno de los peores momentos desde los tlatoanis aztecas, maestro David, yo me atrevo a decir. Oye, yo diría que desde la explosión de Xitle no habíamos visto tanta quemazón junta. Mira, José Antonio, Arturo. Cosa que está padre, porque si no hubiera explotado el Hitler, no estaría el SEC en el Pedregal. Eso sí es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Bien. Punto para José Antonio. Fíjate que yo me iría un poquito más atrás, José Antonio, en términos de Franklin Delano Roosevelt. Porque se percata este presidente estadounidense de las capacidades que tiene en ese entonces la segunda revolución industrial, el cine, la radio, que va a jugar un papel muy importante. Es más, siempre se ha planteado que nadie hubiera votado por Delano Roosevelt si hubieran dado cuenta que era una persona ya muy viejita y que andaba en silla de ruedas. Pero la radio y su discurso, su tono de voz, hizo precisamente que la gente creyera en este personaje. Después, sin duda, José Antonio, bueno, la imagen y la construcción de Hitler no puede entenderse sin la percepción y el manejo de imagen que se generó de Benito Mussolini. Todo el mundo creemos que en realidad el fascismo como tal, o esta imagen de la construcción de un personaje, se da en Alemania, y no. En realidad la construcción de este personaje se alimenta de esta visión histriónica de Benito Mussolini, que por cierto, si ustedes se fijan, hay muchas, con eso que ahora ya todo es políticamente incorrecto, hay muchas caricaturas de Bugs Bunny en el cual se hacen representaciones basadas en Mussolini, que era muy histriónico, era un tipo chaparrito, era un tipo que obviamente tenía que utilizar su rostro, tenía que utilizar sus manos, sus fuerzas, y Hitler queda totalmente enamorado de la manera en la cual Mussolini logra comunicar. De ahí yo me iría en este tercer tiempo precisamente a este modelo donde la televisión lo dice todo. Y es justo en este momento en el cual John F. Kennedy y por supuesto Nixon se enfrentan a la televisión y damos un paso en esta modernidad de la comunicación. ¿Por qué? Porque entonces Nixon en ese debate, que lo pueden ver, está en YouTube sin mayor problema, encontramos un presidente avejentado, un presidente que es Nixon, un presidente que obviamente no tiene como ganas de discutir, no tiene como ganas de plantear algún tipo de nuevo discurso, mientras del otro lado tenemos un joven, Kennedy, que estuvo en Vietnam, que obviamente participó, no en Vietnam, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en un bote, perdón, obviamente es un tipo preparado, que viene de una familia política muy bien estructurada, con objetivos muy claros. Recordemos que su padre, él pretendía que uno de sus, él inclusive el padre trató de ser presidente de los Estados Unidos, no le funcionó, y entonces siempre estuvo tras bambalinas. Ahora, bajo este mismo esquema, lo que tenemos es que al pasar las décadas, la manera de comunicar de los políticos se va haciendo cada vez como mucho más amable. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, esta percepción de cómo era retratado Ronald Reagan, que fue gobernador en una primera instancia del estado de California, y después, bueno, ya como presidente de Estados Unidos, bueno, pues siempre estaba acompañado precisamente de un fotógrafo, de un camarógrafo que le hacían muy buenas tomas. Ahora, paralelo a eso, ¿qué tal Mikhail Gorbachev? Que también se dio cuenta de cómo el ámbito de esta propaganda se tenía que acercar más al ámbito publicitario que se ocupaba sobre todo en Occidente, y que de esta manera iba ajustando. En el caso de nosotros es muy triste y llegamos muy tarde, como siempre, a la fiesta. ¿Por qué? Porque el primer debate real donde hay un enfrentamiento de comunicación política directo entre los candidatos se genera prácticamente hasta 1994, entre Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Si ustedes analizan esa forma de comunicación, es la cuestión más aburrida, monotemática y sin sentido. ¿Por qué? Porque entonces no había interacción como aquí la podemos tener, donde nos vemos las caras y las reacciones
de cada uno de nosotros. Inclusive los mismos candidatos en ese entonces no podían voltear para ver qué les estaban diciendo los demás. Entonces eso se convirtió en un chorizo largo y aburrido que no empezó a tener las dinámicas hasta la elección del año 2000, donde ya empezamos a ver de alguna forma pues ya un trabajo de comunicación, un trabajo creativo, un trabajo literal como si fuera un videoclip, en donde pues de alguna forma mostraban al candidato. Había obviamente sus excepciones. Yo recuerdo aquel spot de Roberto Madrazo, ustedes recordarán cuando presentaba por ahí a un delincuente que pues le ganaba el baño y se orinaba en los pantalones, porque Roberto Madrazo con su vocecita de pito le decía, ahora sí, ya a ver si te vuelves a reír, porque ahora sí vienen los castigos más duros para ti, ¿no? Parecía de risa, era una cuestión muy lamentable, pero también recordemos en 2006 estos spots que se realizan, por ejemplo, contra el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde claramente se ve ya toda una estructura de comunicación en la cual se va planteando ya un mensaje concreto, un mensaje obviamente muy efectivo y que, bueno, pues de alguna forma apela a que el modelo en el cual hemos logrado transitar, que es esta transición democrática que se da del año 2000, que yo siempre considero que es del 97, porque en el 97, por ejemplo, ya gana la izquierda en México, en la Ciudad de México, y ya empieza a haber como mayor colorido en la Cámara de Diputados de México. Recordemos que el presidente Ernesto Zedillo ya no tiene esa mayoría para su segundo periodo de gobierno, que son estas elecciones intermedias que se dan en 1997 y tiene que negociar. En ese momento ya la misma oposición empieza a gestionar modelos de comunicación que fueron muy exitosos. Y ahí hay que recordar, por ejemplo, los grandes spots que sacó, por ejemplo, Vicente Fox en su momento. Cuando ustedes recordarán en aquel debate que no querían hacer, el expresidente Fox insistía en el hoy. Y todo el mundo dijo, se puso terco, ya con eso se va a ir para atrás. Y su equipo de comunicación logró que ese hoy se convirtiera en un grito de guerra donde dijeran a las personas, ¿saben qué? Estamos hartas, necesitamos la transformación hoy. Y a partir de eso, ¡pum!, se fue como espuma Vicente Fox y obviamente consiguió, gracias a este modelo de comunicación, una percepción mucho más amplia. ¿Qué decir de la época de Felipe Calderón y de cuando estaba en esta primera etapa Andrés Manuel López Obrador? Fue de una guerra muy sucia, esta comunicación también, y se da en muchas partes del mundo. Vemos las campañas electorales que hubo, por ejemplo, con Donald Trump, en la primera etapa de su presidencia, fueron muy sucias, señalamientos directos, mentiras, fake news, que obviamente abarcaban y golpeaban hasta la parte más íntima, que ahí también las reglas de la caballerosidad se empezaron a borrar. Y ya para el 2012, por ejemplo, para ir cerrando y no darle todavía espacio a este 2018 para dejarlo un poquito después, si tú te das cuenta, la campaña de Enrique Peña Nieto en su momento fue muy light, muy soft, en el sentido de que te presentaba a un PRI renovado, donde reunías a tu equipo y donde decías, miren, ya aprendimos de los errores de nuestros antepasados, casi, ¿no? Nuestros dinosaurios antepasados ya se quedaron allá atrás, nosotros somos un equipo nuevo y no, hombre, con nosotros nadie va a poder porque somos el nuevo PRI y ya entendimos lo que querían. Así es que vuelvan a confiar en nosotros. Y la gente confió. En cambio, en ese entonces, 2012, los spots de Andrés Manuel insistían en pegar. Y ya teníamos esa idea conceptual del famoso PRIAN, ¿no? Es que el PRI y el PAN son lo mismo, No vamos a hablar nada de Josefina Vázquez Mota, que fue lamentable, obviamente, sus spots tratando de comunicar algo y que no lograba enganchar
en la esencia del panismo como tal. Entonces, en este sentido, José Antonio, Arturo, esta transformación y esta evolución de la misma comunicación política tiene que ver también con el tipo de persona a la cual le vas a llegar. Y aquí, obviamente, pues tienes que ubicar tu objetivo, tu población objetivo. ¿A quién te vas a dirigir? ¿Qué tanto estamos interesados en estos aspectos de la política? ¿Y qué tanto, la verdad, ya te da sueño, te da flojera, dices, ay, son los de siempre, y dejas que las cosas pasen? Eso creo que es un punto de referencia muy importante. Antes de que nos centremos precisamente en cómo ganó Andrés Manuel el 2018 y cómo vienen lamentables, de pena ajena, las campañas que estamos viendo ahorita en México, ¿eh? Exactamente, sí, ¿no? Nos damos cuenta que es de verdad de tristeza. Ahora sí que tenemos nosotros la esperanza de que los chicos que tenemos ahorita ahí en el SEC y otros tantos que están estudiando las materias que tienen que ver con el diseño de todas estas campañas políticas, que por favor que se den cuenta la manera, las burradas que están haciendo actualmente, porque es pésimo, es de pena ajena. Pero bueno, ya platicaremos del asunto. Por lo pronto, les voy a invitar a otra cancioncita. Venga. Venga, maestro. Dice la canción: soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. El buen Residente, René Pérez, el cantante puertorriqueño, de verdad que hijo de su madre, cómo me está gustando, es un poeta, el maldito puertorriqueño, pelón. Hace pocos días que presentó, no pocos días, digo pocos meses, perdón, que presentó a través de sus redes sociales una versión de su canción Latinoamérica, pero pues es una versión hecha en la cuarentena, pues, inclusive pues cada uno de los invitados grabando desde su casa, que ya hasta ahora, pues bueno, ya ha logrado más de 13 millones de visualizaciones en Instagram y muchos otros tantos miles en YouTube. Y esta canción, pues bueno, originalmente la cantaba con Calle 13 por ahí. Si le buscan en YouTube hay una versión preciosa, él cantando junto con Laila Downs, que también es una gran versión. El inicio de este video con esta nueva versión de Pandemia, el cantante Residente se lo dedica, como dice la misma letra de la canción, a todo el continente latinoamericano, ¿no? Para que continúen el pie, y todo lo que dice en la letra pues va como que recogiendo precisamente como que esos pedacitos de toda Latinoamérica, el sentimiento de todas las personas que vivimos en toda Latinoamérica. Entre los grandes invitados, pues bueno, está el que se hizo su autominiserie en Netflix, del rock, que le faltó muchísimo, el buen Gustavo Santaolalla, que bueno, no lo hace mal, pero bueno, quedó mucho a deber con su automenaje. No, ese automenaje estuvo de verdad, o sea, sí tuvo ahí sus detalles, pero le faltaron como 40 toneladas más de otras expresiones de rock en español, ¿no? Pero bueno, pues ahí está esta rolita también dedicada para ustedes. No, qué belleza de letra, maestro, esto que dice, no, soy una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. No, realmente la letra es estupenda y pues nos habla precisamente de toda la historia de un continente que pues ha vivido momentos terribles, que ha vivido genocidios, dictaduras militares, intervenciones de países poderosísimos, pero aún con todo somos mucha cosa en Latinoamérica, somos mucha cultura, somos mucho poder, ¿no? Aquí también lo dice la canción, aquí se lucha, en este continente se lucha. Bellísima canción, maestro, para este entorno que estamos platicando. Así es. Fíjate que yo regularmente ese tema musical lo ocupo para cuando hablamos de economía política.
y cuando hablamos del valor de uso y del valor de cambio. Y justo hay una parte de la canción que dice a que tú no puedes venderme el sol, a que no me puedes vender la lluvia, ¿sí? Y ese punto creo que también llama mucho la atención, porque en un mundo tan vinculado a la economía de mercado, a donde todo cuesta, a donde todos nos los venden, creo que en muchas ocasiones dejamos de ver la belleza, dejamos de ver las cosas que están a nuestro alrededor, porque a veces las queremos comprar empaquetadas. Y este tipo de discurso ha tenido mucho que ver también en este ámbito de lo político. Ha tenido mucho que ver también con esta forma en la cual, bueno, pues hay quienes lo confunden inclusive con socialismo o con comunismo. No, son cosas que están ahí presentes. Inclusive vean la agenda de Joe Biden hoy en día, que por cierto acaba de cumplir 100 días de su gobierno. Y lo primero que hizo Joe Biden fue decir, oigan, ¿qué creen? Nos regresamos al Tratado de París. Porque si no ajustamos y no cooperamos como país, te lo está diciendo el país más consumista, te lo está diciendo el país que más genera comercio y que más genera negocio a nivel global, a nivel transnacional, con una cantidad de empresas impresionantes, y es uno de los mayores mercados del mundo. Si te lo dicen ellos, que dicen, ¿saben qué? Si echamos a perder el medio ambiente, se nos acabó todo. Todo. Y entonces tenemos que buscar una nueva forma de consumo. Una manera en la cual podamos tener todavía este fortalecimiento de intercambio de productos sin mayor problema. Pero siempre hay que estar cuidando el entorno donde vivimos. Entonces, esta canción a mí me parece maravillosa y también la verdad es que pues, es muy bonita. Con eso lo voy a cerrar con esa bonita adjetivación. Está bonita. Así es. Sí, no, hace unas cosas padrísimas. Así que nos quedamos con este buen sabor de boca y nos vamos con otro tema, con Pop the Spot. Pop the Spot. Parece ser que todos los días, muy tempranito, si nos levantamos y prendemos la tele, claro, en los canales oficiales, como puede ser el 11, el 14, por ahí, ¿no? El 22. El 22. Parece que nos levantamos, ponemos la tele muy temprano y vemos como un gran spot que dura mucho tiempo de un señor que habla muy lento, pero que diario recibimos un spot de su parte y nos lo chupamos. Y no solamente eso, de que todas las mañanas va dictando la agenda de todos los medios, que él mismo friega, pero él dicta la agenda de todos los medios, todos los días es igual. Y desde que ganó el buen señor Andrés Manuel López Obrador, pues han existido personas dentro de la comunidad intelectual que han hecho sus cartas, que han hecho sus comunicados, que han firmado documentos en donde pues tratan de defender lo que él a veces no quiere ver. Ángeles Mastretta, Goldenberg, actores como Jaspic, etcétera, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo ahora recientemente López Obrador? A mí no me vengan con cartitas, ni con comunicados, ni con que defiendes nada. Yo tengo a mis amiguitos también intelectuales, que por cierto se los estuvieron soplando, yo creo que mientras estaban... No, se lo soplaban. El floor manager, que es Jesús Ramírez Cuevas, se lo soplaba así a gritito. Pero de verdad parecía como si él fuera el niño en el Día de la Madre y enfrente estaba la Miss que le estaba dictando el poema a las madres, ¿no? Y entonces dijo, a ver, yo también tengo mis intelectuales. Está la viejita Poniatowska, está ese famoso historiador Meyer, están los grandes columnistas de la jornada que luego depende
si le gustan o no los artículos que forman parte de sus medios o no, como Enrique Galván o Pedro Miguel, tus grandes productores, que no sé de dónde le viene lo intelectual, por ejemplo, como Epigmenio Ibarra. Un gran intelectual. Sí, claro. No sé de dónde, ¿no? Oye, con esas telenovelas que haces, sí. No manches, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Otro que también se me cayó mucho el esquema porque amo sus películas, Damián Alcázar, bueno, menos la de Complot Mongol, pero todas las demás me encantan. Los hermanos Bichir, que en ese momento también decía, ¿cuál Bichir? ¿Cuál de todos los Bichir? Ah, no, fíjate, el otro también. Ah, bueno, total. Por ahí vienen los buenos. No, o sea, y los moneros. Grandes, Los moneros. Los moneros, cabrón. Los moneros, Pisgón, Helguera, ¿no? Y entonces, pues bien orgulloso, después de que le habían cantado y dictado todos sus grupos de sus amigos intelectuales, parece que en ese gran espotote, pues como que se había lavado también todas las cochinadas que le llegaban a atacar por otros lados. ¿Cómo vieron esto? No, muy lamentable, maestro Arturo. Yo conozco a varios de estos personajes por mis otras vidas y la verdad llegó un momento en que ya uno no entiende por qué está pasando lo que pasa. Por ejemplo, Damián Alcázar hace poco estuvo en una serie de entrevistas de radio y haz de cuenta que estabas oyendo hablar a un fanático religioso, no a un hombre convencido en un discurso político. Yo incluso mandé un tuit a la radiodifusora para felicitarlo porque realmente su papel como fanático religioso me estaba impactando mucho. Y le puse, bueno, ojalá sea actuación, porque si es en serio, realmente acabas de perder todo el piso que tenías. Yo creo que en un momento como en el que estamos viviendo, maestro Arturo, las revanchas están a la orden del día. Esto es un elemento que en el mundo del cine, en el mundo de la cultura, la revancha siempre está a la orden del día y nada más hace falta el momento en que las fichas se acomoden para pasar de un lado o pasar del otro, ¿no? Entonces, así como de repente Elena Poniatowska está a favor, está en contra, luego está a favor, luego está en contra, hay otras personas que están cayendo en cosas muy radicales. Hernández, por ejemplo. Hernández, mi queridísimo Fisgón, también hay cosas que digo, no puede ser. O sea, yo trabajé con él, es una persona inteligentísima, es una persona sensible, con un gran sentido del humor, y que ahora esté cayendo en esto, es algo de lo que ellos no quieren ver o de plano están viendo otra cosa que nosotros no entendemos, maestro Arturo. Eso es una cuestión de percepción terrible. Pero bueno, siempre ha habido este asunto de la intelectualidad y el poder, ¿no? ¿En qué momento el pensamiento crítico empieza a ser cooptado por aquí y por allá? Sabemos muy bien que en el viejo régimen priista, pregúntenle a Octavio Paz, si no, claro, pues el personaje, ustedes saben perfectamente que pasó a ser de criticar al poder a ser el crítico del poder. Y claro, en eso, pues obviamente los cañonazos de Álvaro Obregón de 50,000 pesos, pues están a la orden del día. Pero aquí lo que me asusta un poco es que esta gente que es tan inteligente esté viendo algo que nosotros no podemos ver y que no lo hemos visto desde que este personaje apareció en el ambiente político en los años 2000. Ya estaba mal desde ese entonces y ahora, maestro, si usted dice que este personaje habla lento, hoy en la mañana rompió récord. Fueron casi 45 segundos entre frase y frase. La pobre chica que hace el lenguaje de señas, pues se la ha de pasar súper cotorra, porque se tiene que quedar 45 minutos así a que venga la siguiente frase, que es una repetición de la frase anterior, además. Sí, claro. Yo creo que lo despertaron temprano y se puso de malas, y hoy traía el ritmo cerebral en cero absoluto, pero pues, los juegos de los intelectuales siempre han sido, maestro. Yo que viví 21 años en el servicio público, allí en la Cineteca Nacional, había gente que te saludaba un sexenio sí y un sexenio no, porque ya no era saludable, ¿sí? Saludable de hola, ¿no? Claro. Entonces, de repente cambiaban los vientos y otra vez te volvían a saludar.
Entonces, pues esto es un juego donde todos estamos jugando y donde venga el régimen que venga, va a volver a pasar exactamente lo mismo. Ahora sí, lo que es muy terrible es que estos queridos amigos que están haciendo esto, yo no sé dónde se van a meter en 2 años, 3 años, porque esto se está poniendo cada vez peor y no se puede justificar de ninguna forma lo que estamos viendo todos los días, maestro. Un presidente contra intelectuales, un presidente contra pensadores, un presidente contra gente que piensa, no contra un narco, no contra un estafador, no contra un político corrupto, contra la gente pensante de este país. Eso es verdaderamente monstruoso, maestro. Sí, sí, efectivamente. Fíjate que en este sentido, José Antonio, Arturo, yo creo que tendríamos que plantear precisamente qué tanto ayudan los intelectuales a la clase política. Si nos vamos al porfiriato, recuerden que el porfiriato tenía a sus positivistas, ¿no? A sus intelectuales, a estos gente que conocía o que creía tener la radiografía del mundo en el cual, bueno, y esa realidad que de alguna forma representaba la cercanía con este pueblo, para guiar precisamente al pueblo. En la época posrevolucionaria también se buscó la ayuda de los intelectuales. Ahí obviamente tendríamos que hablar de Vasconcelos, pero estos intelectuales tenían un proyecto, una acción que realizar. Y en este sentido, la acción que tenía, por ejemplo, Vasconcelos, pues estaba muy ligada precisamente a la educación. Había que sacar a toda la masa, a todo este pueblo analfabeta, de esa condición tan lamentable que estaba para irla fortaleciendo. Para la época de Cárdenas y todo lo que fue ya la creación de este viejo régimen priista, pues tenemos el acercamiento a los intelectuales, bueno, pues a contentillo también de los presidentes. En este caso podríamos recordar, bueno, pues ahí está el caso, Antonio lo mencionó muy bien, de Octavio Paz con Luis Echeverría. Estaríamos hablando también de la manera en la cual tanto José López Portillo como Miguel de la Madrid se acercaron a ciertos grupos que tenían que ver con la cultura, que tenían que ver obviamente con el mundo del conocimiento, pues para poder de alguna forma tratar de llevarla bien. Pero aquella foto imperdible de esta revista Gato Pardo se llamaba, de este fotógrafo. La fotografía. De esta fotografía donde sale Carlos Salinas de Gortari rodeado de todos los intelectuales y donde está Monsiváis, donde está Héctor Aguilar Camín, Elena Poniatowska, bueno, hasta Gabriel García Márquez salía en esa fotografía. Fue utilizada precisamente por este gobierno de transformación que nos iba a llevar a la modernidad, al primer mundo. ¿A qué? Bueno, pues simplemente para hacerle ojitos, vamos a llamarle así, a todo este grupo de intelectuales que pudieran fortalecer. Bueno, la cosa se ha ido devaluando tan grande que hoy tenemos, pues, precisamente ya los que mencionaste, mi querido Arturo, a los moneros, tenemos obviamente Pigmenio Ibarra, que más bien se convierten en propagandistas del régimen y que efectivamente yo coincido mucho en lo que dice José Antonio, terminan siendo unos acólitos, ¿no? Terminan convirtiéndose en unas repetidoras del discurso que terminan realmente por simplemente, híjole, ya ni siquiera nos alcanzan a digerir completamente el discurso que pretende dar el presidente todas las mañaneras, ¿no? Que a mí me parece que es un buen ejercicio, nos permite entender al presidente, nos permite saber cómo por dónde va, pero lo hace de una manera muy lenta y aburrida. Y entonces, en esta idea de acercarse a sus amigos más cercanos, empieza a perder de vista realmente lo que sucede alrededor. Y es la historia del rey desnudo. Va desnudo, claro, pero nadie se atreve a decirlo. Creo que claro, es uno de los graves problemas que tiene el presidencialismo en México, que parece que regresó con todo. Sí, señor presidente, son las horas que usted diga. Sí, señor claro, presidente, el cielo es rojo, no es azul porque usted lo dice. No hay nadie que se atreva a mencionarlo. Y en este sentido me recuerda mucho Justo Sierra, en algún momento en el cual, en el porfiriato, era el único intelectual que sí le decía a don Porfirio Díaz en dónde se había equivocado y qué cosas no había que señalar. Ojalá en esta clase política que hoy
se siente en esta soberbia que cree que esos 30 millones de votos que sí efectivamente se consiguieron por un hartazgo y porque la democracia misma así lo exigía, pues tenga entonces la capacidad para realmente fortalecer y entender qué es lo que está pasando con la gente. Lo que sucedió desafortunadamente en Tláhuac, Arturo, marca simplemente esta relación en la cual este gobierno, y estoy hablando tanto de la Ciudad de México como a nivel federal, no se han percatado qué está pasando con la gente, y aunque sean sus amigos los intelectuales que se vistan de mezclilla, que se vayan a desayunar con él y se tomen una foto ahí en la silla presidencial, perdón, pero entonces estos señores intelectuales no le están diciendo lo que realmente está pasando en el país, Arturo. No. Estos se me hacen, no sé si recuerdan en Calzón sin Inspector, ¿no? Como el escribano o todas las personas que rodeaban a Pancho Córdoba, ¿no? Que era el presidente municipal de ¿cómo se llama el pueblito que tenía un nombre? San Garabato. Ahorita lo buscamos. San Garabato, Era exactamente. San Garabato. Y él era don Perpetuo Corona del Rosal. Exactamente. Todos los que lo rodeaban, el escribano, el que estaba en el telégrafo, todo eso, se me hace como ese grupo de personas como cutres, como rancios, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí los dejamos. Sabemos que todavía nos quedan muchos meses de estar y muchas semanas de estar escuchando estos espototes de la mañana, así que échenle mucho valor, o si no, procuren despertarse después de, les iba a decir después del mañanero, pero no. Bueno, okay. Pero bueno, ahí se los dejo de tarea, por lo pronto, ahí les va una rolita. Para todo hay gustos. Para todo hay gustos. Acabamos de escuchar a Molotov con Hit Me, que esta canción también la conocen como la segunda parte de Gimme the Power, ¿no? Porque pues hace también por ahí referencia en la letra algunas cosas también que mencionan Gimme the Power, ¿no? Esta canción que alterna, pues bueno, debido a los mismos integrantes, a su estilo, algunos párrafos entre inglés y español, y que habla de una manera u otra de la situación que se vivía y que se sigue viviendo, y que inclusive ahorita que hace rato que comentaba David el tema de la situación en Colombia, me suena mucho al México de ahorita y hasta de neoliberalismo, ¿no? O sea, momentos de corrupción, habla de delincuencia, habla de narcotráfico, habla de un narcoestado a final de cuentas como el que estamos teniendo ahorita. Pero bueno, en esta canción pues hay grandes críticas hacia la policía, hacia los mismos políticos, hacia el gobierno mexicano, y puede ser hasta de cierta manera como un tipo de protesta divertida, como lo suele hacer también Molotov, pero a final de cuentas protesta. ¿Cómo ven? No, pues aquí hemos privilegiado mucho, maestro, este valor social que puede llegar a tener la música, ¿no? Desde, no nada más la música en español, la música en todos los idiomas que usted nos ha deleitado con su selección musical. Hemos recuperado precisamente el valor que tiene la música para decirnos lo que mucha gente siente, lo que el pueblo siente. Y bueno, precisamente personalidades como Molotov, que pues se han enfrentado también a una música que no se puede escuchar en cualquier lado, que los jóvenes han asimilado muy bien, pero que está prohibida en las grandes radiodifusoras por su lenguaje bastante agresivo. Pues bueno, nos habla finalmente de esta expresión, que bueno, yo ahí quisiera recomendar un estupendo documental de Kisa Terrazas que se llama Somos Lengua, donde Kisa Terrazas viaja por todo el territorio nacional encontrando a los raperos, y el rap como una expresión de ese dolor popular, de ese sentir popular verdadero, donde el chavo se para enfrente y empieza a hablar de las netas, rimadas o no, pero empieza a tirar las netas. Y creo que grupos como Molotov, también Control Machete, fueron en estos inicios de los años 2000 que tienen que ver con ese proceso también de la transición democrática que nos contaba David, pues un momento de apertura en el cual estos grupos se vuelven voceros de mucho de ese sentir de la nación profunda, maestro Arturo.
Efectivamente. Sí. Yo creo que por eso me gusta venir a Sex, Spots and Rock and Roll, porque siempre hablan de la música de mi época, cuando era universitario, y eso la verdad es que me agrada mucho. Sí, maestro, la verdad, para serte franco. Pero si eras un niño, David. Era un chamaco, era un chamaco rockero, contestatario, y mira nada más, terminé siendo doctor. Bueno, el punto de esto es que fíjate que hoy yo veo en la música que también hay una gran crisis, y esta crisis es una crisis de identidad en muchos sentidos. Hay quienes no nos gustan, hay inclusive, por ejemplo, ya hay una lucha permanente entre generaciones. Ya nuestros alumnos ya nos empiezan a ver así, ya como ya están muy abuelitos, ¿eh? Es que ustedes no entienden esta nueva tendencia de la música. El reggaetón, a mí no hay manera de que entre en mi cabeza. No hay forma. Y a veces le doy la oportunidad y se los juro, he llegado a un punto donde digo, voy a oír un poco a ver qué están escuchando, pero no alcanzo a llegar ni al tercer minuto cuando decido apagarle y regresarme a los clásicos. Pero lo más interesante aquí, Arturo, es fíjate cómo se diluyen de pronto ciertos discursos y otros empiezan a tener un empoderamiento. En el caso de las mujeres, este es un papel que tiene mucha relevancia. Ese himno generado por las mujeres para luchar en contra de este machismo, de esta desigualdad, de esta violencia que están viviendo, y como único realmente grupo de oposición a este gobierno de izquierda, que no entiendo y no comprendo por qué les ha dado la espalda de la manera en la cual lo ha hecho. Y estas mujeres que a través de la música reggaetón, de la música rap, de la música folclórica, por llamarlo así, urbana, han plantado cara al presidente, al gobierno, y se han manifestado para que entonces sean reconocidas, sean obviamente escuchadas bajo esta lógica, realmente no tiene cabida. Y es que en esta crisis precisamente todo se ha ido fragmentando. Si ustedes se percatan, hay discursos que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia hacia las mujeres, hay otros discursos que se han planteado sobre cuestiones de cómo se sienten los jóvenes hoy en día, cómo se sienten abandonados, hay una pérdida de institucionalidad, hay una fragmentación de la misma familia, hay una visión a veces muy apocalíptica, y hay otras que dicen, no, tenemos que tomar las cosas, las riendas nuevamente de todo este proceso y tenemos que salir adelante. Sin embargo, si te das cuenta, lo que tenemos en términos de una crítica política está muy acotado en muchos sentidos y se hace apología de muchas cuestiones que están ligadas en estos males, desafortunadamente, que tanto aquejan al país, ¿no? La trata de personas, el narcotráfico, el robo, el secuestro, etcétera, etcétera. Y ahí están acatados en lo que eran los espacios underground, que seguramente nos tocó también vivir a nosotros, pero que ahora también aprovechan las condiciones de la tecnología precisamente para hacerse conocer, para hacerse llegar, ¿no? Hay un caso que yo he estudiado mucho de este rapero que llamado Cuba. Ustedes recordarán de estos chicos de Guadalajara que fueron desaparecidos y desafortunadamente bueno, pues desbaratados por este músico, y cuando yo veo precisamente este tipo de manifestaciones musicales, culturales y demás, siempre me pregunto, ¿dónde ha fallado las instituciones? ¿Dónde falló la familia? ¿Dónde falló el gobierno? ¿Dónde falló la cultura, el deporte y los elementos básicos de educación que en otros países sucede? En Estados Unidos tenemos un montón de expresiones de este tipo, pero que están encaminados a una crítica constructiva o una crítica de señalamiento en contra del gobierno, en contra de las acciones que se generan a partir del racismo, pero no bajo una cuestión donde simplemente todo está en un momento pues decrépito, donde simplemente es la destrucción por la destrucción y simplemente se ilustran problemas tan lamentables como los que estamos viviendo. Exactamente. Pues bueno, vamos a darnos cuenta que efectivamente ahorita estabas comentando el tema de la tecnología y cómo vamos a ver cómo está involucrada también la tecnología en estos temas políticos. Así que nos vamos a Mr. Robot. Mr. Robot. ¿Ustedes recuerdan
Digo, no están de mi edad, pero seguro que lo habrán vivido, o por lo menos en algún documental lo habrán visto, o en algún programa por ahí viejito que se hayan encontrado en una cinta beta o VHS, cuando esa época romántica en donde los acarreados eran esas personas que se conformaban o que se podían hacer estos grupos de acarreados con personas que les dabas un sombrero, una torta, una naranja y un Boeing. Ahora, estos acarreados políticos ya se fueron ya a lo tecnológico, ¿no? O sea, olvídense de el sándwich de jamón, olvídense de la famosa mochilita que vemos por todas partes del Partido Verde, olvidémonos de esos sombreros de paja que repartía Salinas de Gortari por todas partes mientras los pobres campesinos no tenían ni guaraches, pero iban con su sombrero nuevo, con su bandita del PRI. Todas estas imágenes románticas de cómo se acarreaba, ahora son otro rollo, ¿no? Ahora existen estos famosos likes, retweets, los posts. Las granjas. Las granjas, ¿sí? De los bots. Entonces, todo este rollo romántico que les decía offline, ahora está online. Y entonces, pues estos famosos bots que nos están atacando por todas partes y que están generados precisamente en estas granjas que menciona David, pues bueno, son prácticamente ahorita esos acarreados, ahora que son estos acarreados digitales que nos están pegando por todas partes, que están provocando que inclusive también haya reacción en la opinión pública, inclusive yo ahí también hasta podría dudarle quién sabe cuántos bots estarán metidos por ahí en las redes sociales de David, y también yo creo que hasta está haciendo enojar también a los robotitos, que también están ahí metidos, ¿no? Se comenta por ahí que inclusive lo que se conoce como el salario rosa, pues era también como una manera de acarreo digital, ¿no? A estas mujeres que les daban también, o que les dan también su lanita ahí en el Estado de México, pues para que le entren también a mandar tweets para apoyar a la causa que fuera por ahí de su interés y que les estaba también pagando. ¿Cómo ven? ¿Tendremos alguna defensa ahora ya frente a todos estos roles tecnológicos? Porque digo, nosotros tenemos un cierto acercamiento a la tecnología, pero ¿cuántos millones de personas que a través de su teléfono o a través de la pantalla de su computadora están recibiendo todos estos acarreos de información? ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? No, pues yo creo que aquí algo muy importante, y precisamente es increíble tener un invitado como David el día de hoy, es ir formando un criterio, maestro Arturo. Hemos hablado a lo largo y ancho de este programa acerca de la calidad de lo que recibimos en Internet, en información, en publicidad, en la manera en que nos relacionamos con el medio. Yo creo que, digo, quienes estamos, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y le vamos ahí mezclando más o menos a las redes, inmediatamente sabemos cuándo son los bots famosos, y sobre todo por algo, maestro, avientan la piedra, esconden la mano y empiezan a generar todo un tráfico que desde luego está beneficiándolos. Entonces, por más insultante que pueda ser lo que estos personajes ponen, pues la mejor reacción es no reaccionar, precisamente, porque desde luego, como saben muy bien hacia dónde tirar, y sobre todo saben que, sobre todo en las redes sociales, maestro, hay un enorme descontento hacia lo que está pasando en este momento, pues saben precisamente a dónde tirar. Estos personajes no van a aparecer nunca en Chimalhuacán o en Chiapas o en la Sierra Tarahumara. Estos personajes aparecen en las redes y están molestando a la gente que además sabe que inmediatamente les va a responder. Entonces, una estrategia puede ser o no pelarlos o bloquearlos para precisamente evitar que estas granjas sigan creciendo de la manera como lo hacen. Pero bueno, también habla mucho pues de cómo el mexicano, así como antes recibía su tortita y su gorrita para ir de acarreado a un meeting,
pues ahora también el mexicano, en la manera en cómo se está viviendo, maestro Arturo, pues por una lanita, por 1,000 pesitos al mes, pues le entra a mandar tuitazos y pues esa es su chamba, ¿no? Tristemente en eso estamos llegando ahorita y la pandemia pues todavía vino a empeorar mucho el sentido laboral del mexicano, pero Claro. desde el acarreo de la torta hasta el nuevo acarreo digital, esto nos habla de un pueblo muy poco informado, de un pueblo completamente manipulable y además de partidos, los mismos partidos políticos que no entienden que ni siquiera con eso el voto está asegurado. En la CTM Culhuacán, donde yo viví muchos años con mi mamá, por ejemplo, el día de las elecciones, conforme se iba acercando la hora del cierre de casilla, iban tocando a la puerta de mi mamá los diferentes partidos, iban ofreciendo más dinero. Entonces la gente iba a votar hasta el final, porque ya el voto del PRD salía en 1,000, el voto del PAN en 2,000 y el voto del PRI en 5,000. Entonces ya sabía la gente cómo esperarse, se esperaban a que llegara la oferta más grande y entonces sí ya iban a votar. Esa es la realidad, maestro Arturo. No estamos hablando de una convicción política informada, estamos hablando de hambre, desesperación, falta de oportunidad y falta de una visión que la propia miseria de buena parte de nuestra sociedad está fomentando, maestro. Claro, de gente necesitada. Oye, es la realidad. Y esto ha cambiado sustancialmente. Me recuerda mucho esta película del 1000 usos, donde Claro. se llevan a Héctor Suárez, justo, pues a que haga un meeting, ¿no? Vámonos al meeting y le dan su refresco, le dan su torta y luego se va el líder y se queda él solito y le dicen, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué vienes a pedir? Pues nada, yo vine al meeting, yo vine a protestar. No, ya regrésate. Bueno, ahí les va, datos, porque hay algo que siempre me gusta hacer y es seguir el hilo, de pronto algunos detalles. Ahora ya no es la torta, ya no es el refresco, ahora te dan un par de celulares y te dan dinero para que entonces tengas la conectividad en tu casa. Y entonces, a partir de eso, tu chamba es generar entre 10 y 15 o 20 perfiles distintos en Twitter y que los estés atendiendo todo el día. O sea, te tienes que inventar desde un nombre, te tienes que inventar obviamente la cantidad de imágenes, tienes que robar obviamente fotografías de otros perfiles para que los ubiques y entonces estar generando precisamente todo este tipo de actividad. Se ha convertido en una gran industria, inclusive de importación. Hace poco acabo de ver un documental en el cual simplemente hay un tipo que tiene su granja de bots, que está ahí metido en el mismísimo municipio de Chimalhuacán, y entonces dice, mira, pues aquí nada más, en este espacio tengo alrededor de 2,000 celulares, y de esos 2,000 celulares, dime qué se te antoja, ¿quieres que te pongamos en una tendencia en el hashtag? Oye, ¿lo puedes hacer? Sí, no, dame una hora, y ahorita te hago tu hashtag y te quedas ubicado dentro de los primeros lugares de Twitter. Fíjense que es algo muy interesante porque las redes sociales, en específico Twitter, se habían convertido en un lugar de información. De hecho, yo sigo jalando mucha información al respecto. Tienes la oportunidad, obviamente, de sacar tus fuentes, de ubicarte con los principales articulistas, los principales organismos, instituciones y demás, y de primera mano sabes precisamente quién te da esa información. Les comparto, después de la tragedia que vivimos y que en la que estuvimos ahí en el asunto de Tláhuac, la primera dama se le ocurrió postear pues un pésame. Y entonces uno dice, ¿en verdad no tiene alguien de comunicación social que le diga cómo se redacta un tuit? Manda el pésame a los fallecidos. Ah, sí. Estamos hablando de un intelectual, alguien de primer nivel, alguien que nos dijo que tiene un SNI 14, 18, 23, no sé. Ya. Y entonces descubrimos que no saben ocupar sus redes sociales. Y por otra parte, tenemos también a sectores. Los de Morena se quejan de los bots del PRI. Los de Morena se quejan de los bots del PAN. Y los del PAN y los del PRI se quejan de los bots que generan en Morena. Todo se ha convertido en una mercancía donde la virtualidad nada tiene que ver con la realidad. Y nuevamente, retomo esta escena de Danton y Robespierre. Una cuestión es la calle y otra cuestión es precisamente esta realidad.
Y entonces aquí tenemos que ir ubicando. Lamentable, si de por sí, fíjense nada más, estamos sometidos a 56 millones de spots durante todo el periodo electoral, que ya está por terminar, a Dios gracias. O sea, estamos a punto de concluir, pero 56 millones de spots. ¿Quién? Oigan, que nos hubieran preguntado a todos los alumnos del SEC y les hacemos toda la revisión, les buscamos el insight, les damos consejos de cómo se hace. Ya se fijaron en las super candidatas. ¿Qué tal el candidato que salió de la caja de muerto ahí en Tijuana? ¿También? ¿Del ataúd? Sí, ¿qué tal la candidata que sale desnuda y embarazada y mostrando más allá de todo lo evidente? Y diciendo, para todos. Ven, o sea, para todas. Adelante, vota por mí. ¿Sí? O las que salen cantando ahí. Bueno, ¿dónde se quedó este amor o este deseo de mostrar algo de orientación por el servicio público? ¿Dónde están los profesionales de antes? Hace poco escuchaba al exsecretario de Hacienda, Luis Ernesto Derbez, diciendo, bueno, pues nos pueden acusar de rateros, nos pueden acusar de muchas cosas a los que fuimos funcionarios, pero ¿saben qué? Éramos gente preparada. Éramos gente que sabíamos de alguna manera cómo comunicar. Claro. Y hoy en día, ahí tienes al staff de las mañaneras, Arturo, regresando a ese otro gran espotototote que nos dan todo en cualquier momento y a nivel nacional y en la televisión. Y luego los recortes y luego lo que presentan en Twitter. Entonces, Twitter, Facebook, YouTube se ha convertido realmente en un espacio donde dices, con permiso, le voy a borrar. Con permiso, me lo voy a saltar. O no lo quieres ver. O simplemente ya lo tomas como música de fondo. Claro. Creo que en este sentido se ha perdido el sentido de comunicación. Se ha perdido la esencia de la información que tiene que ser transmitida por estos grupos. Van por el poder. Y eso es lamentable. Sí, sí, y aparte se aprovechan de la situación de muchas personas, como bien comentaba José, y de repente nos salen con aberraciones en textos, en su propaganda, como en el caso del PT, ¿no? En donde están los papás que le están haciendo el ultrasonido a su bebé y dicen, ¿qué va a hacer? Pobre. O sea, le están dando un jódete a todas las personas que están necesitadas, como si ellos de inmediato reaccionaran y dijeran, sí, efectivamente voy a dejar de ser pobre si voto por el PP. Cosas de verdad que, bueno, oye, me da tanto coraje. Se quejaban de los spots que sacaron en aquel momento de Andrés Manuel es un peligro para México, pero el spot donde salía Rosario Robles y donde decía que si dejábamos pasar a los del PRI o a los del PAN, pues se iba a revertir toda la cuarta transformación y que había que extirpar el tumor. O sea, con esas palabras, había que extirpar el tumor. Oye, qué lenguaje tan violento, qué necesidad. Y luego se quejan, como en la mañanera el presidente dice que los medios y quienes trabajamos en ellos somos los culpables de que esto esté sucediendo. No, es que está relacionado precisamente con lo que decían, por eso fue tan complicada la mañanera de hoy. ¿Sí? Porque tenían tal bronca encima que no sabían ni él, ni Sheinbaum, ni nadie qué decir. Claro. Nada, estaban prácticamente casi mudos. Por eso se estaban llevando todo ese tiempo sin decir un nada, y lo que les pudo haber resultado en ese momento, o pensaban que les podía resultar, era precisamente eso, ¿no? Desviar la atención hacia decir que efectivamente todos esos medios que estaban a favor de los conservadores eran los que nos seguían pegando, ¿no? De verdad, de tristeza y de vergüenza. De vergüenza. Así que mejor pues esa frase de extirpar el tumor me recuerda mucho al doctor Goebbels, ¿no? Son palabras que él usaría, ¿no? Y de ahí a la solución final, pues nada más hay un paso. Sí, ¿verdad? Exactamente. No, pues ahí está el paso, en dividir a la gente y que te digan a quién tienes que exterminar, ¿fifís o chairos? ¡Qué horror! ¿No? Está cañón, está muy cañón y es grave. Ahí les doy una rolita. Venga, a tomar aire. Y nos vamos a la década de los 70s, en donde de repente
se encuentran con un gran grupo que se llamaba Three Souls in My Mind, lo que ahora es el Tri de México, ¿no? Pero el Three Souls in My Mind, en donde estaba Alex Lora, Ernesto de León, Charlie Hautboger, perdón, en la batería, y que en el 74 sacan su disco Chavo de Onda, que también es una rola muy graciosa, ¿no? Y en este disco sacan un tema súper interesante y súper valiente que se llama Abuso de Autoridad, sobre todo valiente pues, por el momento en el que se estaba viviendo, ¿no? Porque ahí en esta canción de Abuso de Autoridad, pues Alex Lora de plano se echa por ahí una frasecita en donde le tira al hijo de Gustavo Díaz Ordaz, que en su momento, pues bueno, hay a quien le gustaba como rockero, a mí me parece más bien medio oportunista y chafita, pero bueno, y efectivamente, pues es un tema muy cortito, pero que de cierta manera como que refleja ahí, pues, una cierta, como que ya están como que desesperados o medio hartos por la represión política que había en ese momento, ¿no? Y que ya venía unos años antes, por ahí jalando lo que había pasado en Tlatelolco, lo que había pasado con la matanza del Jueves de Corpus, ¿no? Y entonces, claro, ahí Alex Lora se atreve, se echa esta rolita y le tira por ahí su pedradita al hijo del presidente dientón y tan guaperas, amante de la Irma Serrano. ¿Qué les parece? No, maestro, pues un clásico de Three Souls in My Mind, además en un momento también complejo para el rock mexicano, apenas este álbum sale 5 años después de la satanización del rock, después del Festival de Avándaro. Avándaro. Y desde luego, pues es una letra, como usted dice, muy breve, pero muy sustanciosa, donde, pues bueno, la primera estrofa está completamente vigente. Vivir en México es lo peor, nuestro Claro. gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar, Claro. ¿no? Ahora no nada más te llevan a encerrar, aparte te caen los bots de los que estábamos platicando hace rato, ¿no? Entonces sí, lo de Díaz Ordaz además era muy, muy interesante porque pues hay que recordar que sí había un cierto grupúsculo que tenía acceso al rock and roll y pues realmente hasta los años 80 fue cuando gracias al movimiento underground del rock mexicano empieza a tener una salida mucho más fuerte, pero sí, los 70 son el desierto completo para el rock mexicano y ahí aparece Abuso de Autoridad, maestro. Sí, claro, por ahí se rescataban los hoyos funky, en donde estaban ahí medio escondidos tratando como de que no los fueran a cachar, ¿no? Pero no más. De que no los fueran a cachar y de que tuvieran una oportunidad como de dar a conocer algo que, bueno, pues era muy común. Fíjense que es algo muy curioso y es cuestión de revisar los éxitos del momento que sonaban en la radio y en la televisión en los 80s, mientras que en Inglaterra, en Estados Unidos, el punk tenía obviamente un gran auge. Estábamos hablando ya del hard rock, estábamos hablando ya del metal, del glam. Pues resulta ser que en México pues estaba de moda Yuri, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Camilo Sesto, Juan Gabriel, José José, pura baladita que nos mantenía adormecidos, bueno, a mis papás, todos adormecidos así, y a toda la gente en esa generación, como ustedes tranquilos, sigan escuchando a Leo Dan y sus canciones románticas, a la francesita esta que cantaba muy bonito, que ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y así como muy, Janet. Y el mundo ya tenía una explosión, obviamente, de rebeldía, ya las condiciones, obviamente, en términos de ser joven en aquel entonces, todavía eran muy señaladas. A los jóvenes se les criminalizaba en aquella época, los 80, precisamente porque se vestían como rebeldes y entonces inmediatamente eran chavos drogadictos, eran chavos que obviamente hacían cuestiones de narcosatanismo y demás. Hay unas películas que se llaman El Perro Negro, recordarás por ahí, de Valentín Trujillo. Sí, Perro Callejero. Perro Callejero. Había otras que hablaban de los chicos punks, los panchitos, etcétera, etcétera. Estaba la banda de los panchitos de Arturo Velasco y luego la ultraviolencia de los intrépidos punks. Exacto. Con la princesa Lea.
que generaban toda una ¿Qué imagen nivel? precisamente de lo que eso significaba. Y en ese entonces el gobierno, en una de estas películas, creo que se llama ¿Cómo ves? O en esta de los Panchitos, salió un representante de las juventudes del PRI diciendo, exactamente, y decía, oigan, pues aquí la delegación y el partido les traen, y todos, no, la goma, y sale cantando el Tri en este concierto. Es como ves, es el cómo ves. Exactamente, es como ves. Y entonces, bueno, pues es una cuestión muy, muy interesante, sobre todo en esta relación tan compleja que hay, sobre todo de una música tan contestataria como es el rock, en contra de la política, pero que después pues se fue avanzando poco a poco, ya hasta Maná le cantaba por ahí a Vicente Fox, y luego pues terminó Belinda cantando El Sapito, ahora que ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Híjole. Ahí nomás para que veamos la calidad, la cantidad y los niveles de cómo hay una crisis en la comunicación política muy grave. Mire, yo después de ver a Eugenia León cantando en el escenario, en el Zócalo, en ese famoso día, desde ese momento yo dije, cualquier cosa puede pasar con los cantantes y el buen habla. O sea que... La intención es buena, Arturo. Yo creo que la Sí, intención trata de rescatar mucho esta generación de lucha, de izquierda y demás. El problema es que cuando llegan al poder, ya se les olvidó toda esa parte. Ya se les olvidó. Yo sigo mucho una frase que decía un profesor mío de la universidad, que decía que no es lo mismo ser el borracho que ser el cantinero. Claro. Y ahora son el cantinero, ya no son el borracho. Y quieren resolver las cosas tratando de administrar todo lo que tiene que ver con el mundo de la política como si fueran el borracho. Y eso no tiene sentido. No, pues bueno, hablando de borrachos, digo, perdón, nos vamos ¡Salud! a El Medio es el Mensaje. El medio es el mensaje. Pues miro, yo quise rescatar, digo, a partir de todo este rollo que sucedieron los días anteriores y que inclusive hasta por tráfico también lo sufrimos con esas bola de gente reclamando frente al INE, con todo este rollo de Salgado Macedonio. Quise rescatar por ahí un artículo que hicieron en Mercado Cero que me pareció bastante interesante. Ahí Mario Hostos, él comenta, dice, a ver, dice, la hija de Salgado Macedonio es confirmada como candidata. ¿Es un error o un acierto en marketing político? Aquí, paréntesis, bajo la filosofía del SEC no existe el marketing político, existe la propaganda política. ¿Sí? Nada más como para poder diferenciar un poquito aquí las cosas. Sí, ¿no? sí. Entonces, aquí, pues bueno, nos ubica de una manera bien interesante el señor Mario Hostos, en donde como que nos hace dudar un poquito, a ver qué tanto le va a convenir o no al mismo partido el tener a la hija de Salgado Macedonio como candidata. En realidad, esta Evelyn Salgado, sí, ya cuando aparezca, ahora sí ya de manera ya fuerte como candidata, sí lógicamente va a tener todo el jalón o todo el respaldo de los simpatizantes de su papá para que voten por ella, ¿no? Pero en realidad fue, o sea, sí fue un acierto, fue un error, como lo está aquí comentando, ¿no? A final de cuentas, si de por sí Salgado Macedonio en su momento venía ya con una carga de mala imagen, pues por todas las acusaciones que tenía de violación y de abuso, y si a eso le sumamos pues, su propia imagen negativa, que no solamente se queda ahí, sino en muchos otros detalles, ahí está como de dudarse, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí será ahí un acierto? ¿Hubiera sido mejor que se hubieran ido mejor con otro candidato? Ahí lo que parece claro es que de plano Guerrero pues no lo quieren soltar. Tendríamos que pensar si realmente es una buena estrategia de propaganda política o no el tener a su hijo,
porque inclusive a su hija ya la relacionan también hasta con temas de narcotraficantes, que también es delicado, ¿no? Y si a eso le sumamos que de por sí Guerrero ya se conoce también como un estado también narco importante de la República Mexicana, pues como que se pone medio complicada la cosa, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, a mí me parece un error garrafal que además ya pareciera que nada importa, nada, maestro. Es que eso es lo que pasa. O sea, este tipo está acusado, esta señorita está señalada, no pasa nada, pareciera que de verdad ya no está pasando nada. Y como bien dice David, una frase terrible, el poder por el poder, es queremos tener, no queremos soltar. Sí, pero bueno, afortunadamente por el bien de la democracia, también pues ocurren estas cosas que nos han pasado a lo largo de esta semana, que obviamente están simbrando ya todo ese árbol podrido con todas estas manzanas que están a punto de caerse, de que ya no hay manera de sostener nada, ¿no? No solamente está el asunto de esta familia respetable, los Salgado Macedonio, también este tipo que abusó de 3, 4 chavitos y que ya se les peló y que no lo encuentran y que sigue siendo, y que sigue teniendo fuero y que sigue teniendo todo, ¿no? Entonces, de verdad, maestro, pareciera en estos momentos que ya nada importa y que si nos deja de importar a nosotros, eso va a ser verdaderamente catastrófico, Arturo. Claro. Sí. Fíjate que en este sentido, híjole, nos hemos encontrado con cada fiasco, con cada impresentable que está tratando de alcanzar un cargo público y que simplemente no nos percatamos qué está haciendo los partidos políticos. ¿Cómo filtran a estas personas? ¿Cómo les dan la oportunidad de acceder a esta oportunidad de representar a los ciudadanos cuando en realidad pues los ponen simplemente ahí porque les cae bien, porque han hecho su chamba o porque a lo mejor algo le deben a alguno de los dirigentes? Es tema de favores, ¿no, David? Es exactamente el punto, el tema de favores, pero también a los grupos a los cuales estás tú de alguna manera articulando, Arturo. Fíjate que en el programa en el cual participo, llevamos a varios especialistas y hablamos al respecto de este personaje Salgado Macedonio, que ha tenido una trayectoria muy larga, literal, desde 1994 Salgado Macedonio ha estado perfilándose dentro de esta base social en Guerrero, que en una primera etapa fue priista durante mucho tiempo, después brincó hacia el PRD, después obviamente empezó en una región tan difícil como es esta zona de Tierra Caliente, como es esta zona de la Costa Chica, de la Costa Grande, de la Sierra. Recordemos que Guerrero pues obviamente es un conglomerado, un mosaico muy complejo, sobre todo históricamente para poderse gobernar, pero yo sigo preguntándome qué le debe el presidente López Obrador a Salgado Macedonio. ¿Qué le debe? Porque aparte de estas 5 acusaciones de presunta violación que no pueden sugerir o no pueden seguir adelante, ¿por qué? Porque el señor tiene fuero. Bueno, el organismo de transparencia y honestidad de Morena ya había matado o ya había declarado muerta a una de las acusadas, una de las víctimas, perdón, una de las víctimas, ya la había declarado muerta, entonces dijo, no, pues ya se murió esta persona, pues entonces, adelante, ¿no? Con permiso. Luego viene el asunto con el INE. Fíjate nada más, el hecho de cómo despliegas toda esa capacidad de movilidad que tienes desde Guerrero. Bueno, fue a cantar hasta uno de los vocalistas de los 70s, 80s, los Yonix, o Los Ángeles, no sé quién, y ahí fueron a cantar con Salgado Macedonio. Ajá. Y pusieron pantallas y demás, y en el momento en que le dicen, pues, ¿sabe qué? No, va y amenaza a las instituciones, amenaza a los consejeros ciudadanos. A los consejeros, diciéndoles, dice, ya sabemos dónde viven. Al mero estilo narco, ya sabemos dónde vive, los vamos a ir a visitar. Como mafiosos. Y luego, en el mismo tribunal, en el momento en que se da a conocer que ya no funciona y que ya no va la candidatura, inmediatamente planean. Fíjate nada más un dato que yo creo que les va a llamar la atención. En el focus que hacen y en la encuesta, no presentan a Evelyn Salgado como Evelyn Salgado. ¿Saben cómo la presentaron en la encuesta? Como la hija de Salgado Macedonio.
la Claro. hija de Salgado Macedonio. Claro. Entonces la gente obviamente votó por la hija de Salgado Macedonio. Que este es un hecho que recordemos, Andrés Manuel inauguró cuando la candidata Clara Brugada en la delegación Iztapalapa, ¿sí? No ganó y entonces, o no había posibilidades, algo había hecho, y entonces nombran al famoso Juanito, un candidato ahí cualquiera. Y Andrés Manuel está documentado. Andrés Manuel le dijo, tú vas a estar en la boleta, pero luego cuando ganes no te la creas, porque entonces nombras como secretaria de gobierno a Clara Brugada y después tú renuncias. Y Juanito lo pensó y dijo, no. Tuvieron que hacerle en aquel entonces el ahora canciller Marcelo Ebrard tuvo que hacerle ahí chancho y doblarle la manita para que Juanito renunciara y se quedara Clara Brugada. Ya después los priistas y panistas le copiaron el modelo a Andrés Manuel en 2012. Ponían a mujeres de candidatas y después las hacían renunciar y resulta ser que sus suplentes eran sus maridos o eran el candidato correspondiente y con permiso. Este acto es totalmente antidemocrático. Este acto atenta precisamente contra la construcción de una opinión pública, de una ciudadanía que tiene que confiar en sus instituciones. Lo curioso aquí es que le debe el presidente a Salgado Macedonio. ¿Y cómo es posible que esto ya la tenían ganada, Arturo? De todos modos, fuera quien fuera, fuera Salgado, fuera quien fuera, Guerrero la tenía ganada Morena. ¿Qué le debe el presidente a Salgado Macedonio para poner a alguien tan cercano? Y va, literal, a gobernar de facto, porque el mismo Salgado Macedonio lo dijo. ¿Quién va a gobernar Guerrero? ¡Hay toro! ¡Hay toro! Y eso no te quiere decir que vaya a ser Evelyn la que vaya a estar. Es lamentable, la verdad, esta situación que estamos viviendo en el estado de Guerrero. Sí, la verdad, sí, bueno, en el estado de Guerrero y en el país, donde están saliendo a la luz muchas cosas, como mencionas, antidemocráticas, anticonstitucionales, como el buscar ¿cómo se llama? El ministro de la Suprema Corte de Justicia. El ministro de la Suprema ¿no? Sí. Y él se lava las manos como diciendo, pues, por mí, yo ni dije nada, a mí me metieron en la bronca. Pues no, cabrón, abre la boquita porque eso es contra la Constitución que te continúes durante otros 2 años, cabrón. Y eso es la puntita del iceberg de muchas otras burradas que pueden acabar haciendo, ¿no? Esto, a final de cuentas, este tema da para muchísimo, muchísimo más, porque no es tanto por lo que falta por decir de lo ya pasado, sino lo que falta todavía por venir. O sea, hay muchas otras cosas que desafortunadamente, que desgraciadamente, estoy seguro que van a suceder con nuestro pobre país. Pero aunque falta mucho, se nos acabó el tiempo. No. Entonces ahora sí ya... Así se van a acabar los próximos 3 años, no te preocupes. Tú ten ánimo y ten fe. Pues, no sé, dame algo para ponerme a dormir durante 3 años a que te pase así, cabrón. Cuando menos te des cuenta va a ser 2024. Hijo de la madre, yo qué sé. No, pues bueno, nada más, pues bueno, agradecerte, estimado David, ahora Claro sí que que sí. tu presencia aquí y el que hayas compartido, pues todos tus conocimientos y tu experiencia en estos temas tan cochinos y tan apestosos y tan interesantes como puede ser la misma política en México. Es que fíjate que eso es lo que mucha gente de pronto le tiene miedo, pero fíjate que yo pienso que precisamente tenemos que acercarnos a esto para poderlo entender, porque Claro. ¿sabes qué? Ojalá se quedara nada más en un pleito entre políticos y que Claro. se dijeran entre ellos lo que fuera, pero adivina qué, nosotros vamos de por medio, Arturo, nosotros Sí. estamos ahí, y entonces, Claro. ¿sabes qué? Las decisiones buenas, malas, regulares que tomen ellos, nosotros las vamos a padecer. Así es que, pues hay que participar de una u otra manera, porque si no, entonces ellos empiezan a tomar decisiones que nosotros luego simplemente, pues no nos va a quedar otra más que acatarla. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Yo me siento bien a gusto en casa. Saludos a todos ahí en el SEC. Y así es que
Cuando quieran invitarme para hablar de música o de otras cosas de las cuales son menos cochinas que la política, yo estoy más que puesto. Muchas gracias. Y muchas gracias, estimado José. Gracias, maestro Arturo. Como siempre, pues un estupendo programa aquí con el maestro David. Gracias a todos los que nos escucharon y pues no le cambien porque ahorita sigue Miradas al Cine, no se lo pierdan. Y mañana su repetición a las 4:30 de la tarde, con mucho gusto. Exactamente, así que no le cambien porque ahora viene lo bueno. No vamos a poner caricaturas de Scooby-Doo ni no. Sigue el programa de José Antonio, así que no se lo pierdan. Y sí, efectivamente, como bien dice David, los únicos que estamos quedando a la mitad. No importando que quede bien claro, no es que estamos a favor de un partido o de otro. No, Aquí, para nada. aquí lo más importante es que, a final de cuentas, los que acabamos quedando en medio, los que acabamos siendo la carne de cañón, somos nosotros. Y somos, pues con los que, esas personas que por ahí están en la cúpula y que están tomando las decisiones a nivel político y muchas decisiones importantes en el país, pues efectivamente nos están utilizando también hasta como moneda de cambio. Entonces hay que tener mucha conciencia, hay que informarse, hay que leer, hay que ver todas las ventanas de los medios posibles. Aquí no es de que todos los medios digan la verdad o que todos los medios digan la mentira. Yo se los insisto, chicos, ya la carrera que ustedes escogieron, ni modo, o sea, no es que sea la maldición, es la bendición gitana, pero es la piedra que tienen que cargar sobre sus hombros. Quieren ser buenos profesionales en este ámbito de la comunicación, publicidad, el cine, etcétera. Chicos, tienen que entrarle a leer, tienen que entrarle a ver todo lo que puedan, a escuchar todo lo que puedan. Eso, consuman podcast, consuman radio, consuman mucha tele, consuman mucho cine, consuman revistas, consuman periódicos, consuman por la manera como quieran, a través de sus tabletas, teléfono, como sea, pero consúmanlo. Vean qué es lo que está sucediendo a su alrededor, porque va a ser la única manera en cómo ustedes van a formarse su propio criterio y poder defenderse de todos estos asquerosillos que están nada más jugando con nosotros. Y para terminar el programa, pues una verdadera rola de los 90s por ahí, pues bueno, se creía que todas las bandas estaban como que fundadas aquí en la Ciudad de México, no se había vuelto la mirada a los grandes grupos que ya estaban formados y que se estaban formando por ahí en Guadalajara o por ahí en Monterrey, y había por ahí un grupo súper interesante en Tijuana, Baja California, que era Tijuana No, que es Tijuana No, y ellos que debutaron por ahí a inicios de los 90s, no, finales de los 80s, como Radio Chantaje, que luego cambiaron a su nombre simplemente a No, pero luego ya se pusieron como Tijuana No, formado por Cecilia Bastida, Teca García, por Jorge Velázquez, Jorge Jiménez, Alejandro Zúñiga, Luis Güereña y Julieta Venegas. ¿Qué te pasó, Julieta Venegas? Yo no sé, pero bueno. Ahí empezó. ¿No? Entonces, ahí Julieta Venegas, antes de salir del grupo, pues bueno, llega a grabar esta canción junto con Tijuana No en el 90 y sale el álbum No, donde sale este gran rolón que se llama Pobre de Ti, un poquito de ska, un poquito de rock. Ahorita David ya agarró fuerzas para echarse el ska que de conciertos anteriores. Y oye, tengo el cassette, pues ya está. Pues claro, pues por eso te digo que ahorita te vas a poner a golpearte contra las paredes, así que contra las paredes. Quita los cuadritos que están atrás para que no se te quiebren. Así que, estimados, los dejo con esta rolota. Pobre de ti, Tijuana No. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Bye.